Entre todas las posibilidades que existen de elección de un gobierno, de constitución de un gobierno, se considera que lo más cercano a lo mejor es tener gobernantes elegidos de una manera democrática. Siempre se considera que lo que el pueblo diga, eso está bien, que lo que el pueblo elija, así es como tiene que hacerse. Que el consenso, que el poner de acuerdo a las mayorías por encima de las minorías, eso es lo correcto. Y muchas veces desde ese punto de vista se considera que las verdades deben ser consensuadas. Por eso, en ese esquema de la democracia, uno considera que todas las cosas deberían ser democráticas. Entonces, hay gente que quiere constituir su familia en una democracia. Vamos a preguntar a todos a ver qué opinan. Lo que la mayoría diga, eso es una democracia. Acuérdense ustedes que cuando Poncio Pilato pidió al pueblo en consenso democráticamente una elección de a quién debían perdonar, si a Jesús o a Barrabás, la gente eligió a Barrabás. Y eso fue en consenso, eso fue democrático. El pueblo mandaba. Y entonces uno se pregunta, ¿el hecho de que haya sido democrático significa que sea lo mejor? Hay que ser muy cuidadosos porque la democracia, si bien es cierta, es tal vez lo mejor que podría pasarle a una nación. La democracia tiene muchas fallas. La democracia tampoco es perfecta en sí misma, tiene muchas debilidades en su interior. Porque en una democracia las leyes son establecidas justamente por quienes legislan democráticamente y al final votan. Pero también hay gente que elabora leyes tan bien redactadas que puede terminar convirtiéndose en una guillotina para el pueblo. Como no siempre conocemos todos los intríngulis de las leyes, se presentan esas cosas que se llaman en la política los micos, cuando se le cuelga a una ley algo, pero que al final en su aplicación lo único que hace es perjudicar a la comunidad, perjudicar al pueblo. La divinidad de Jesús, ¿cómo llega uno a eso? Por consenso, por determinación democrática, por elección popular. ¿Cómo se determina que Jesús es verdaderamente Dios? Porque esa es una verdad de fe. Jesús es Dios. Y eso, por lo menos para un creyente, es incontrovertible, innegociable. Pero ¿cómo llegamos nosotros a esa conclusión? Porque yo lo decidí. Porque yo sencillamente quiero creer lo que es así. Porque eso depende de mi opinión, tal vez. ¿Es opinable la divinidad de Jesús? Se puede determinar preguntándole al pueblo si creen que Jesús es Dios o no. Salimos a preguntarlo, hacemos una encuesta, a ver qué dice la gente. Y tomamos la decisión en torno a la identidad de Jesús a partir de lo que la gente diga. Y si la gente dice que Jesús no es Dios, ¿deja de ser Dios porque la gente lo diga? O si convirtiéramos el ateísmo en una institución del Estado por consenso, si la mayoría considera que Dios no existe y convertimos al Estado en un Estado ateo, y determinamos por ley que Dios no existe. ¿Se puede determinar por leyes humanas cosas que han sido reveladas por Dios? ¿Está por encima de la revelación de Dios las leyes? Yo creo que aquí estamos en un punto crucial, bien importante. Porque la ideología de género, por ejemplo, por tomar un punto, no está fundamentada en la biología, está fundamentada en las leyes.
La biología que dice que solamente hay cromosomas XX y cromosomas XY. ¿Quién lo dice? La biología. ¿Pero qué dicen las leyes? Que no, que hay mucho más que eso. Y entonces ahí es donde viene el problema. ¿Lo creemos porque lo diga la ley o lo creemos porque lo dice la biología comprobada? Volvemos al punto acerca de la divinidad de Jesús. Todo el enorme problema que ocasionó esos 3 años de ministerio público de Jesús fue en torno a quién era Él, su identidad. Cada rato se lo mandaban preguntar, dinos tú quién eres, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué expulsas a la gente, a los vendedores del templo? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿De dónde proviene tu autoridad? No nos mantengas más en ascuas, dinos quién eres. ¿Eres tú Juan el Bautista? ¿Eres tú el profeta que nosotros tenemos que esperar? ¿Eres tú Jeremías? ¿Eres tú Elías que tenía que volver en un carro de fuego? Dinos quién eres. Y fíjense que el Evangelio de hoy también nos presenta pareceres de la comunidad, pareceres democráticos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 7, la gente que oía a Jesús, inquieta, preguntaba, ¿quién es este hombre? Porque la predicación de Jesús y los signos de Jesús eran tan distintos a la gente que en la época de Jesús predicaba, porque había muchos predicadores en la época de Jesús. Fíjense, Juan el Bautista era un predicador, pero incluso la predicación de Jesús era distinta a la predicación de Juan el Bautista. A Jesús la gente no decía, es igualito a Juan el Bautista, es otro Juan Bautista. No, llamaba mucho la atención, además su origen de Belén. Y se preguntaban si acaso, porque Jesús, aunque nació en Belén, lo criaron en Nazaret. Y entonces la gente le daba territorialidad a Jesús a partir de Nazaret. Y decían, de Nazaret no salen profetas, desde Nazaret no salen gente importante, de Nazaret no salen predicadores. Nazaret es un pueblo arrinconado, es un pueblo miserable. De allá no salen profetas. Y entonces algunos decían, es el Mesías, el que nosotros estamos esperando. Incluso hasta los guardias quedaban inquietos con la predicación de Jesús. Y los guardias también, algunos de ellos empezaron a creer, y entonces los fariseos le preguntan, ¿por qué no nos lo trajeron? Y los guardias responden, es que aquí nadie ha hablado como este hombre. Y hasta Nicodemo sale a la palestra a defender a Jesús de una manera casi que secreta, porque Nicodemo admiraba a Jesús. Acuérdense que Nicodemo había hablado con Jesús una noche, muy inquieto, preguntándole cosas acerca de la vida nueva. Y entonces Nicodemo le dice, nuestra ley no permite juzgar a nadie sin escucharlo, sin averiguar lo que ha hecho. Vamos a escucharlo. Y también a Nicodemo le recriminan, también tú eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y ahí está todo el lío. Y hay cosas que definitivamente no podemos consensuar. Hay cosas frente a las que no se pregunta si está de acuerdo o no. ¿Usted está de acuerdo que Jesús es Dios? Eso no puede preguntarse. ¿Usted qué opina de eso? Eso no es opinable. ¿Y saben por qué? Porque esto no es producto de una construcción democrática. Esto es producto de una revelación. Y frente a la revelación, uno cree o no cree. Así de sencillo. Frente a la revelación de Dios, uno opta por aferrarse a ella, creerle al Señor, o creerle a un pueblo que puede incluso por encima de Dios pretender legislar y decir lo contrario a lo que Dios dice. Por eso insisto en que la democracia es tal vez
entre todos los gobiernos malos, el menos malo. Porque no crean ustedes que las democracias son perfectas. Ninguna democracia es perfecta. Y todos los días lo constatamos. Porque terminamos eligiendo gobernantes corruptos, no idóneos, porque las votaciones pueden manipularse, porque hay corrupción en ese sentido. Pero al final entonces simplemente se cuentan votos y se dice si sí o no. ¿Quién es Jesús? Pero también esto aplica para las cosas que nosotros vivimos en nuestra casa. ¿Usted cree que todas las decisiones que van a tomar en casa, usted tiene que consultarlas? ¿De dónde saca eso? ¿Quién le dijo a usted? ¿De dónde saca usted que los hogares, que las familias son democráticas? ¿De dónde sacamos esa aberración? Las familias no son democráticas. En la familia hay quien gobierna, no como un tirano, claro está, no como un déspota. Gobierna con justicia, porque ha sido puesto allí por Dios como cabeza. Y hay cosas que sencillamente no se opinan. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos este cuadro. Usted tiene 4 hijos y están ustedes 2, 6. Vamos democráticamente a determinar cuál debería ser la hora de llegada a la casa. Y entonces uno dice a las 2 de la mañana, el otro dice a las 4 y el otro dice no hay necesidad de llegar a la casa, que cada quien llegue a la hora que le dé la gana. Bueno, como la mayoría habló, entonces vamos a hacerlo así. ¿Usted cree que puede anular de esa manera el ser cabeza de su hogar, de su familia? ¿Y dónde le queda la responsabilidad después delante de Dios? ¿Ustedes creen que en las casas puede democráticamente determinarse qué va a comer cada uno en el almuerzo? A no ser que usted tenga tanta plata que puede convertir su casa en un restaurante y tenga un menú para cada uno, que coman a la carta. ¿Qué quiere el mijito? ¿Qué quiere la niñita? ¿Qué quiere mi maridito? ¿Qué quiere mi esposita? Una de dos. O tiene mucha plata o no tiene criterio de conducción. En la fe, oigan esto que les voy a decir, en la fe no hay democracia. Y esto puede sonar duro, sí, porque la gente considera que la democracia es lo perfecto. La democracia no es perfecta. Esto no es un asunto de opinión. Es un asunto de lo que Dios reveló. Yo cuando caso parejas siempre les pongo un ejemplo. Frente al divorcio, ¿cuál es el sentir de la comunidad frente al divorcio? Yo estoy seguro que si nosotros salimos a hacer una encuesta y preguntamos, ¿usted está de acuerdo con el divorcio? ¿Sí o no? Así, esa pregunta sencillamente con un sí o no. Tengo casi la certeza de que el 99% diría que sí. ¿Saben cuál es el 1% que dice que no? Jesús. Jesús dice que no frente a 99 que dicen que sí. Entonces, como los 99 dicen que sí, los 99 tienen razón y Jesús está equivocado. El que tiene que adaptarse es Él a nosotros y no nosotros a Él. Porque a Jesús le hicieron la pregunta: Maestro, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y Jesús, ¿qué le responde? Le responde con la Sagrada Escritura, le responde con el libro del Génesis. Y Jesús termina ese texto del libro del Génesis y lo remata diciendo: porque lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre.
Entonces, ¿tu respuesta cuál es? ¿Es lícito o no? ¿Quieren más? Pues la respuesta es no. Tan no y tan contundente es su respuesta que Pedro le dice, pues si el asunto es así, eso es mejor no casarse uno. Bueno, no te cases. Pero la respuesta es no. Cuando uno navega en las aguas de la fe, uno tiene que saber muy bien en qué barca va montado y quién es el timonel de esa barca. Porque si uno siente que la barca en la que va montado no lo va a llevar a uno donde uno quiere, porque la barca no lo lleva a uno donde uno quiere, la barca llega donde tiene que llegar, a un punto de salvación. Cualquiera puede sencillamente, como lo ha hecho, desembarcarse y decir, esta barca no me lleva donde a mí me gusta. Bájese. Muchas personas son amenazantes frente a la disciplina y a la doctrina de la iglesia. Y cuando digo amenazantes, siempre le dicen a uno, es que por eso es que uno se sale de católico. Que si ustedes ponen a que tenemos que conseguir esos papeles, nos vamos a casar por lo civil. Cásese. Eso significa que usted no tiene convicción de nada. ¿Qué es que voy a dejar la iglesia? ¿Qué hace uno para que alguien no deje la iglesia? ¿Le excede en todos los caprichos? ¿Traiciona uno la doctrina de Jesús? ¿Traiciona uno la disciplina de la iglesia? Al final, si un cura traiciona la doctrina de Jesús y traiciona la disciplina de la iglesia, dejó de ser cura católico y ha entrado en cisma y en desobediencia. Si no le gusta, retírese. Yo insisto sobre una cosa que de mí dicen mucho. Es que usted es muy radical y contundente. Pues yo lo de las cosas que le pido al Señor es que no me deje condenar por traicionar sus enseñanzas. Y sí, pero es que yo no tengo autoridad para cambiar esto. Aunque a mí mismo no me gustaran, son las enseñanzas de Jesús. Y yo no puedo democratizar su verdad. Porque entonces tenemos una discusión interminable, como la de los judíos acerca de quién es Jesús. Podemos determinar por consenso, por parecer común, quién es Él. Y fíjense que había mucha gente que no se ponía de acuerdo. Y cuando a Jesús se lo preguntaron, Jesús mismo sencillamente dejaba que cada uno diera la respuesta. Por una respuesta que tiene que ser siempre inspirada por el Espíritu Santo. Y no sencillamente una respuesta que es producto de mis deseos, ni de mi opinión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.